Ya estamos aquí. Pum. Bueno, esto es lo último que vimos ayer, ¿verdad? Un poco de ejemplo, ¿no? De que habíamos estado viendo el teorema de Gauss, aplicación a una esfera cargada, hilo conductor, placa y luego las dos placas, que es un condensador. Y aquí veíamos un caso de ejercicio de Bau, donde tengo dos placas cargadas, la bolita que se tal con la cuerda, la tensión de la cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es uno de los típicos modelos de Bau. Bien, y decíamos que esto es un condensador. Un condensador básicamente tiene dos placas que realmente para que funcionase o la aplicación del teorema de Gauss fuese perfecta y tal, las placas tendrían que tener una superficie infinita, porque es lo que hemos supuesto en el teorema de Gauss. No es así, evidentemente, no tiene una superficie infinita, pero podemos suponer que se comporta como si fuese una superficie infinita porque la separación entre las placas en un condensador de estos de electrónica reales, comparada con la superficie de las placas, es muy, 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 muy pequeña, con lo cual casi, casi podemos suponer que es así. Entonces, ¿qué tenemos en un condensador? Vamos a esta que me la he dejado aquí en blanco para esto. Vamos a hablar de condensadores, un poquito de teoría y luego ya entenderéis la hoja de ejercicios que se me han dado. Condensadores. Vale. Bien, pues un condensador es eso. Está formado por dos placas cargadas. De hecho, electrónicamente se representa el símbolo para un condensador. En electrónica es dos barras paralelas. Eso es un condensador. ¿Vale? Son dos placas cargadas con la misma densidad de carga. Densidad de carga. Una más sigma y otra menos sigma. Es decir, una con carga positiva y otra con carga negativa. Esto es un condensador. ¿Vale? Sabemos que en estas circunstancias el campo eléctrico en el interior del condensador, es... ¿Vale? Ojo, en el vacío. Si entre ambas placas está el vacío. Si hay un dieléctrico, que es el caso real, los condensadores no están vacíos. Bueno, la permitividad eléctrica del aire y la del vacío son muy parecidas, pero normalmente los condensadores están rellenos de un dieléctrico que se llama, ¿no? una cera, una parafina. ¿Vale? Si habéis roto algún condensador en alguna taller de tecnología o algo de esto, no lo sé si habéis visto un condensador o algo, están rellenos lo diré, de una especie como de cera, tal, es un dieléctrico que tiene un valor de permitividad mayor que el del vacío. ¿Vale? Bien, entonces, como hemos visto en el teorema de Gauss, el campo en el interior entre dos placas de un condensador es uniforme y es igual a la densidad de carga partido por epsilon sub 0. ¿Vale? La relación entre campo y potencial, o diferencia potencial que hay entre ambas placas, es que la diferencia potencial es igual al campo por la separación entre las placas. ¿Vale? Donde V es diferencia de potencial, lo vamos a poner como V en vez de como incremento de V para simplificar la notación, porque si no me voy a liar, es igual al campo por la distancia, donde esa distancia es la separación entre las placas. Esa es la distancia. ¿Vale? Y, bueno, pues la densidad de carga, sigma, es igual a la carga partido por la superficie. La densidad de carga es igual a la carga partido por la superficie. Esa es la densidad de carga. ¿Vale? Bueno, pues en estas condiciones la diferencia de potencial que existe entre las dos placas es proporcional a la carga que tienen esas placas, a la carga eléctrica que contienen, y esa constante de proporcionalidad, se llama
capacidad del condensador. Es la constante de proporcionalidad entre la carga y la diferencia de potencial, la que yo conecto a un condensador. Es decir, capacidad es igual a carga partido por diferencia de potencial. ¿Vale? La carga se mide en coulombios. El potencial se mide en voltios. Entonces, un coulombio partido por un voltio es un faradio, que es la unidad en la que se mide ahí lo diré. La unidad en la que se mide la capacidad de un condensador, faradio. Los condensadores habituales normalmente capacidades de microfaradios. Es muy habitual. ¿Vale? Bueno, pues esa es lo que llamo capacidad de un condensador. Entonces, si ahora combino todas estas ecuaciones que yo tengo por aquí, como potencial es igual a campo por distancia, el campo es igual a densidad de carga partido por epsilon sub 0 y la densidad de carga es igual a la carga partido por la superficie, yo tengo que diferencia de potencial es carga por distancia partido por superficie y por epsilon sub 0. ¿Vale? Es decir, aquí campo, lo tengo aquí, era densidad de carga partido por epsilon sub 0, por un lado. Y por otro lado, la densidad de carga es carga partido por superficie. Entonces, como capacidad es igual a carga partido por diferencia de potencial, entonces, si yo aquí paso este potencial aquí dividiendo y todo lo demás lo paso al otro lado, esto me queda a superficie por epsilon sub 0 partido por distancia, que me permite relacionar la capacidad de un condensador con sus características geométricas, con el tamaño de las placas, la superficie de las placas, la separación entre las placas y la permitividad eléctrica del material de relleno de ese condensador. Si es el aire sería epsilon sub 0 o el vacío, realmente epsilon sub 0, pero si es un dieléctrico, pues una parafina o no sé cuánto y tal, pues la permitividad eléctrica de ese material. Entonces, conociendo las características geométricas de un condensador, puedo determinar la capacidad de ese condensador. ¿Vale? Si yo la superficie la pongo en metros cuadrados, la distancia la pongo en metros y epsilon sub 0, ¿cuánto vale eso epsilon sub 0? Ahí, esa no me la sé de memoria. Ay. Era del orden de 10 a la menos 11, no sé cuántos por 10 a la menos 11, no me acuerdo cuánto vale. Os podría decir cualquier número, pero me estaría engañando. Perdona, es que no me lo sé. Constante, claro, la constante epsilon partido por epsilon sub 0 es 1 para el vacío, lógicamente. Pero yo digo que si no me acuerdo cuánto epsilon sub 0 se estará, seguramente los jóvenes aquí en el sitio. Las páginas finales. A ver, es muy fácil de deducir porque K es igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. O sea, no me acuerdo cuánto vale, pero sí que sé que K es igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. Luego, epsilon sub 0 será 1 partido por 4 pi K. Es decir, 1 partido por 4 pi por 9 por 10 elevado a 9. Vamos, que me da igual lo que sea, ¿eh? Que eso, si os hiciera falta, no os preocupéis que yo doy el valor de epsilon sub 0. Esto ahora mismo, a efectos de esto, me da exactamente igual. Lo importante es que si el material de relleno del condensador no es el aire o el vacío, entonces aquí la permitividad que tengo que poner es la de ese material. Y es muy común dar permitividades relativas, que es la relación de la permitividad del material con respecto al vacío. ¿Vale? Sería E partido por epsilon sub 0 es la permitividad relativa. Pero que eso tampoco os preocupe en demasía. De hecho, lo voy a borrar de aquí porque me molesta. Vale. Aquí
tengo ya vista una parte de lo que serían los estándares. Voy a minimizar un momento esto para poneros en donde está la tabla segundo de bachillerato física. Tabla segundo de bachillerato física. Nos vamos aquí, ahora lo compartiré con... Joder, todo esto. Estamos en el tema de campo eléctrico, donde está, establece el campo eléctrico. Pesados que son los del este. Determina el campo eléctrico de una esfera, establece el campo eléctrico en el interior de un condensador de caras planas paralelas y lo relaciona con la diferencia potencial existente entre dos puntos cualesquiera del campo, en particular de las propias láminas. Y eso es lo que hemos hecho con el teorema de Gauss. Compara el movimiento de una carga. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador de láminas planas y paralelas y sus características geométricas. Este 371 es eso que acabamos de ver, ¿vale? Espera, que lo comparto con vuestros compañeros. A ver, os estoy enseñando a vuestros compañeros esta hoja. Bueno, la tenéis, supongo que la tenéis y que la consultáis, que la tenéis como libro de cabecera de la mesilla, ¿no? Deberíais, ¿eh? Por lo menos en física, porque yo me ciño a eso. Lo que puedo sacar de aquí, porque no se ve en la EBAU, o lo mando con trabajitos, con tal, no sé cuántos, pero yo tengo que dar todo esto. Entonces, mira, fijaos en el estándar este, el 371. Deduce la relación entre la capacidad de un condensador de láminas planas y paralelas y sus características geométricas a partir de la expresión del campo eléctrico entre sus placas, que es exactamente lo que acabamos de hacer ahora mismo. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, voy a dejar de compartir de nuevo, voy a volver a la pizarra, vamos a hacer esto y vamos a compartir de nuevo la pizarra. Esta. Menos mal que estoy grabando, porque con todo lo que estoy haciendo... Vale, bien, entonces ya somos capaces, a partir de la expresión del campo en el interior del condensador, que es esta, campo es igual a sigma partido por el seno sub 0, a partir de ahí, teniendo en cuenta que sigma, que es la densidad superficial de carga, es carga partido por superficie, he sido capaz de relacionar potencial con carga partido por superficie y la relación entre carga y potencial es la capacidad del condensador. Es decir, relacionar la capacidad del condensador con sus características geométricas, superficie de las placas y distancia entre ellas. Vamos a ver ahora la energía almacenada por un condensador, porque un condensador no es ni más ni menos que un almacén de energía. Yo almaceno energía eléctrica en forma de carga. Entonces, yo puedo calcular la energía almacenada por un condensador. Vamos a hablar de la... vamos a hacerlo en otra pizarra, porque si no, esto se me va... Luego, cuando lo pase a PDF, se me va a acumular demasiado. Vamos a ver. En una pizarra nueva y hacemos energía almacenada por un condensador. Energía almacenada. Vale. Tacata. Bien. Vamos a calcular la energía almacenada por un condensador como el trabajo necesario para cargar el condensador. Entonces, yo puedo decir que la energía almacenada muchas veces se utiliza para representar la energía, en vez de la letra E, que para no confundir con campo eléctrico, con tal, con no sé qué, pues utilizamos muchas veces la letra U, que en termodinámica, si recordáis de física y química del año pasado, era la energía interna. La U, normalmente. Bueno, energía almacenada la voy a calcular como el trabajo necesario para llevar la carga del condensador desde 0 hasta Q. Es decir, para cargarlo. ¿Vale? Esa sería la integral entre 0 y Q de trabajo es carga por diferencia potencial o, en este caso, sería V por diferencial de Q, porque la diferencia potencial entre las placas del condensador es constante. Yo conecto el condensador a una batería de 9 voltios y esa diferencia de potencial es de 9 voltios. Y lo que ocurre es que el condensador empieza con carga 0 y se va cargando, es decir, lo que varía es la carga. ¿Vale? Como resulta que entre 0 y Q, potencial es igual a carga partido por capacidad, recordamos, carga es igual a capacidad por potencial.
¿Qué más tenemos que recordar? Bueno, tenemos que recordar un montón de cosas. Bueno, las iremos recordando. Por diferencial de Q, entonces esto es 1 partido por C por la integral entre 0 y Q de Q por diferencial de Q. Y esto, que en matemáticas todavía no habéis visto integrales, claro. ¿Qué función me da como derivada X? Todavía no habéis visto integrales en matemáticas. Digo, ¿qué función es aquella cuya derivada vale X? Teniendo f de X y tal. X partido 2. No, la derivada de X partido por 2 es un medio. X cuadrado. X cuadrado partido por 2. Porque la derivada de X al cuadrado es 2X y ese 2 con el 2 de abajo se me va. Entonces, esto es 1 partido por C por, esto se pone con corchete, por Q cuadrado partido por 2 entre 0 y Q. Y esto sería sustituir la Q por Q y luego sustituir la Q por 0. Y sería esto menos esto. Con lo cual, pues al final esto me queda como Q cuadrado partido por 2C. O un medio de Q cuadrado partido por C. Esa es la energía almacenada. Vale, como sé, vamos a ponerlo aquí, energía almacenada. Como sé que la carga es capacidad por V, esto sería un medio de Q cuadrado partido por C. Pero como carga es igual a capacidad por potencial, esto sería un medio de C por V al cuadrado partido por C. O lo que es lo mismo, un medio de C por V cuadrado. También lo puedo expresar así. C por V al cuadrado es C cuadrado V cuadrado y C cuadrado con un cuadrado de C con uno de abajo se me va y me quedaría CV cuadrado. Perdón. Y por otro lado, como C por V cuadrado es C por V, esto me lo puedo poner como un medio de carga por V. De todas esas maneras puedo expresar la energía almacenada por un condensador. Si además tengo en cuenta esto, recordamos, V es igual a E por D, que lo hemos hecho antes, ¿verdad? Y además el campo era sigma partido por epsilon sub 0 y por D. ¿Vale? Y la capacidad del condensador era S por epsilon sub 0 partido por D. Lo tenemos en la otra, aquí, en la anterior. Capacidad S por epsilon sub 0 partido por D. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver, aquí. Teniendo en cuenta todo esto, yo puedo expresar ahora, es que al final se trata de llegar a una expresión de la densidad de energía almacenada, que es otro de los estándares. Se trata de ver esta demostración porque luego todo esto no lo vamos a aplicar en ningún ejercicio. Pero, bueno, los que yo voy a mandar, pero nada más. Entonces, esta energía almacenada, teniendo en cuenta que yo, si tengo yo que seguirme el guión porque si no me despisto y me voy, es igual a un medio de vale, me voy aquí, un medio de CV cuadrado y la capacidad la tengo aquí arriba, la capacidad la tengo aquí arriba es superficie por epsilon sub 0 partido por D, con lo cual esto es superficie por epsilon sub 0 partido por D y V cuadrado. Y V es igual a E por D. Luego esto sería E por D al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto es igual a un medio de S por epsilon sub 0 partido por D por E cuadrado y por D cuadrado. Y este cuadrado con este se me va. Con lo cual me queda igual a
1 medio de S por D, por epsilon sub 0 y por E. ¿Y S por D qué es? E cuadrado, perdón, E cuadrado. Y S por D es el volumen. Es el volumen. El volumen que hay entre las dos placas del condensador. Es superficie por distancia. Por tanto, puedo poner aquí, al final, que la energía almacenada por el condensador es 1 medio de epsilon sub 0 E cuadrado por el volumen. Pero más que la energía almacenada, la magnitud que resulta más interesante es la energía almacenada por unidad de volumen. O, lo que es lo mismo, la densidad de energía almacenada por un condensador. Yo no lo he utilizado en la vida jamás, ahora que no me oye nadie, pero como es uno de los estándares, pues yo os lo cuento. No os preocupéis tampoco demasiado, ¿eh? Esta densidad de energía es igual a energía almacenada partido por el volumen, o lo que es lo mismo, 1 medio de epsilon sub 0 por E cuadrado. Y teniendo en cuenta la relación entre el campo y el potencial, me quedaría como 1 medio de epsilon sub 0 por V partido por D al cuadrado. Es decir, puedo relacionar la energía almacenada, la densidad de energía almacenada en un condensador con la diferencia de potencial entre las placas y la separación entre las placas. Ya está. Esta densidad de energía almacenada evidentemente se mide en julios, ¿no? Y esta densidad de energía almacenada evidentemente se medirá en julios partido por metro cúbico, en unidades del sistema internacional. Julios partido por metro cúbico. ¿Vale? Si volvemos un segundo de nuevo a la hoja esta de los estándares, que creo que no la he cerrado, esta, no la he cerrado, fijaos. Analiza cuantitativamente, vale. Calcula la capacidad resultante en conjunto, averigua la carga almacenada, obtiene la relación entre la intensidad de campo eléctrico y la energía por unidad de volumen almacenada entre las placas de un condensador y concluye que esta energía está asociada al campo. Como blanco y en botella. Vale, cuando veáis de todas maneras esta tarde, veáis los ejercicios, lo vais a entender todo. Vale. Es que, bueno, pues como lo tengo que explicar, os lo explico y ya está. Y cuanto antes terminemos, mejor. Pero bueno. Venga, dicho esto, voy a terminar con el rollo este de condensadores, contando ya para terminar con los condensadores, la asociación de condensadores en serie y en paralelo. ¿Vale? ¿Recordáis, habéis visto en algún momento en circuitos de corriente continua? Asociaciones de resistencias en serie y en paralelo. ¿Sí? Recordáis que cuando se trataba de resistencias, si estaban en serie, la resistencia equivalente era la suma de las resistencias, ¿vale? La intensidad que circulaba por todas las resistencias era la misma, pero la diferencia de potencial, la caída de potencial en cada una de ellas era distinta. Al final, la caída de potencial era la suma de todas. Y cuando estaban en paralelo, lo que se sumaban eran los inversos de las resistencias para calcular la resistencia equivalente. Por cada una circulaba una intensidad de corriente distinta y todas ellas estaban a la misma diferencia de potencial. Bueno, pues en los condensadores es lo contrario, es justo al revés. En el caso de condensadores, espérate, hacemos una nueva y así, En el caso de condensadores, de asociación de condensadores,
En el caso de asociación de condensadores, también los puedo asociar en serie o los puedo asociar en paralelo. Si yo los asocio en serie, si yo tengo una serie de condensadores asociados en serie, tengo un condensador 1, un condensador 2, por ejemplo, y un condensador 3, que tienen capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3, ¿vale? Entonces, esto es equivalente a un único condensador, que sería el condensador equivalente. Y aquí se suman los inversos. ¿Vale? Aquí se suman los inversos. Y todos los condensadores lo que tienen la misma carga. Todos los condensadores tienen la misma carga. La diferencia potencial entre los bornes de los condensadores, evidentemente, son distintas. ¿Vale? Si yo digo, vamos a suponer que yo tengo aquí un circuito donde tengo, este sería el positivo, este sería el negativo, ¿vale? Aquí tengo A, B, C y D. La diferencia de potencial entre A y D, la diferencia potencial entre A y D es la fuerza electromotriz de la pila. ¿Vale? Porque A y D están justo pues, separados por los bornes de la pila. Si, por ejemplo, aquí tengo una pila de 9 voltios, eso sería 9 voltios. Y ahora, la diferencia de potencial entre A y D es igual a la suma de la diferencia de potencial entre A y B, más la diferencia de potencial entre B y C, más la diferencia de potencial entre C y D. Los potenciales al final tienen que coincidir y tal. Y para cada condensador se cumple que la carga es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Para cada condensador. Es decir, además, la carga total permanece constante, ¿no? Es la suma de las cargas. ¿Vale? Bien, si los condensadores, en vez de estar en serie, están en paralelo, entonces lo que ocurre, si os dais cuenta, es justo lo contrario de lo que pasaba con las resistencias. Yo esto lo dibujo todavía de la manera antigua. Tengo un condensador, tengo otro condensador, esto para dibujarlo en serie en paralelo y tengo el tercer condensador, ¿vale? Porque yo creo que así se ve mejor. Ya tengo capacidad 1, capacidad 2, capacidad 3. Y esto es equivalente a un único condensador. Y además, en este caso, las capacidades directamente se suman. La capacidad del condensador equivalente es la suma de la capacidad del condensador 1 más la capacidad del condensador más la capacidad del condensador 3. Y ya está. No sé ni lo que viene de condensadores en el libro. Sí, viene. A ver. O sea, pero en la siguiente viene lo de... Condensadores eléctricos, facilita tipos de condensadores o dirección de fuerzas que tienen aquí. Bueno, pues eso se han desarrollado con los condensadores. Hay un montón. ¿Ves? En las asociaciones en serie la carga de todos los condensadores es la misma, ¿vale? Y en los condensadores en paralelo la carga total es la suma de la carga de los condensadores. Curioso, que se puede tanto con esto y que otra cosa. ¿Vale? ¿Cómo se afecta la capacidad de un condensador si en vez de tener en su interior el vacío, tiene un dieléctrico? Es decir, un dieléctrico que puede ser baquelita, parafina, no sé cuántos, papel, no sé que tienen papel, ¿no? Fijaos en la expresión
Esto es asociación de condensadores. Fijaos en la expresión esta. Capacidad del condensador es superficie por epsilon sub 0 partido por D. Entonces, si yo en el condensador, en vez de tener el vacío, tengo un material cuya permitividad eléctrica es mayor que la del vacío, aumenta la capacidad del condensador, que es lo que ocurre habitualmente. Los condensadores que se utilizan en electrónica tienen materiales de relleno que tienen permitividades superiores a la del vacío, entonces su capacidad es mayor de la que tendría si lo que tuviera fuera el vacío. Tampoco le deis muchas más vueltas a esto porque, insisto, cuando veáis los ejercicios, lo hacéis y ya está. Para la EBAU vamos a ver ahora algún tipo de ejercicio que sí que está relacionado con esto y estos sí que salen en EBAU. Por ejemplo, que ya que he dejado aquí las pizarras preparadas, fijaos en este ejercicio. Este es sacado de EBAU. Dice, dentro de una esfera, ejercicios relacionados con condensadores, teorema de Gauss, tal, que hasta hace un par de años no preguntaban nada. Ahora ya preguntan algunas cosillas. Esto es una cuestión de un punto, no es un ejercicio de 3, pero bueno. Dice así, dentro de una esfera hay 3 cargas de valores. Las 3 cargas tienen más 2 microfaradios, menos microfaradios. Tengo una carga, la carga Q1 de más 2 microculombios. Tengo una carga Q2 de menos 1 microcoulombio. Y tengo una carga Q3 de menos 1 microcoulombio. Se puede escribir mejor. Menos 1 microcoulombio. La positiva es de 2 microcoulombios y las dos negativas, cada una de ellas de 1 microcoulombio. Colocadas según se indique la figura. ¿Cuál es el valor de flujo de campo eléctrico a través de toda la superficie de la esfera? ¿Es correcto afirmar que el sentido del campo eléctrico en el punto P indicado está dirigido hacia afuera de la esfera? A ver, de acuerdo con el teorema de Gauss, flujo es igual a carga encerrada partido por epsilon sub 0. Y la carga encerrada sería Q1 más Q2 más Q3, ¿no? Por tanto, el flujo es 0. No hay flujo de campo eléctrico en esa superficie porque la carga neta encerrada es 0. Tengo más 2 menos 1, 0 microcoulombios. La carga neta. ¿Esto qué significa? Que la carga positiva, por sí sola, genera tanto flujo saliente como las dos cargas negativas flujo entrante, con lo cual al final el flujo neto es 0. ¿Vale? Bien, y ahora pregunta, ¿es correcto afirmar que el sentido del campo eléctrico en el punto P indicado está dirigido hacia afuera de la esfera? No, porque lo digan, entiendo. Si el flujo es 0, no hay campo. Si el flujo es 0, no hay campo. Porque, recordar cuál era la definición de flujo. La integral a lo largo de toda la superficie de E por diferencial de S. ¿Vale? Como esto es igual a 0 y el diferencial de S evidentemente es distinto de 0, está claro, ¿no? Porque hay una superficie, por tanto, el campo es 0. No hay campo neto, o sea, ahí no hay campo. Esto si lo hicierais como, a ver, a efectos de generación de campo, una esfera con carga, pues se comporta como si fuera una carga puntual en el interior, tal. Bueno, pues esto es como si yo tuviera estas
cargas aquí, pues aquí tendría el campo creado por la carga positiva sería hacia allá, pero los campos creados por las cargas negativas serían así, así. Y teniendo en cuenta las cargas y tal y no sé cuánto, se anula uno con otro. Porque estas cargas están ahí. O sea que aquí el campo es cero, porque el flujo es cero. ¿Vale? Cuestión, típica cuestión, de estas que van a ir, vamos a ir pillar, a tener las ideas claras. Fijaos en la relación de campo, la definición de campo. Flujo, o lo podéis poner también así, flujo es igual a E por S. Si este es distinto de cero, pues este tiene que ser igual a cero. Porque esto tiene que ser cero, el flujo es cero. O sea que es que me da igual. Vale. Bueno, pues este era uno de los que he dejado aquí ya preparados para ver. Este es otra cuestión. Ya un poco más, porque ya la parte de teoría ya hemos terminado. Ya de aquí hasta que hagamos el examen, nada más que hacer ejercicios, cuestiones, tal, no sé qué, los ejercicios que os mande y esas cosas, ¿vale? Entonces, ya, otro ejercicio, cuestión. Dice, las líneas ovaladas del esquema representan un mapa de líneas equipotenciales que rodean un sólido conductor de forma irregular, cargado positivamente. Responder razonadamente a las siguientes cuestiones. A. ¿Cuál es el valor del campo? Bueno, el valor del campo eléctrico es el mismo en los puntos 1 y 2. Es decir, pregunta si el campo eléctrico en este punto y el campo eléctrico en este punto son iguales. Respuesta, sí o no, para empezar. Y luego ya por qué. Respuesta, sí o no y por qué. Que había una cosa que variaba de la distancia. Claro, estos son superficies equipotenciales. La respuesta es no. Porque las líneas equipotenciales están más juntas en 1 que en 2. Y eso significa que el gradiente de potencial es mayor en 1 que en 2. Recordemos, campo es igual a menos gradiente de V. Gradiente es tasa de variación, ¿cómo varía? Recordad, esto es como las líneas, las curvas de nivel en un mapa. Cuando en un mapa las curvas de nivel están muy juntas, significa que hay una pendiente muy pronunciada. Cuando en un mapa las curvas de nivel están muy separadas, significa que la pendiente es muy suave. Bueno, pues aquí esas curvas de nivel son las superficies equipotenciales. Si están muy juntas, hay una pendiente muy pronunciada, el campo está muy pronunciado. Si están muy separadas, el campo tiene muy poca intensidad. ¿Vale? Esa es la cuestión A. Sería el campo sería mayor en el punto 1. En el punto 1 es mayor que en el punto 2 y además estaría dirigido hacia dónde. Claro, aquí hay que tener en cuenta el signo de la carga. Se iría hacia afuera, ¿vale? Con respecto a la carga. Entonces, ¿en cuál de las líneas el potencial es más alto? Es decir, aquí tengo 3 superficies equipotenciales. Estas estarían potencial 1, potencial 2, potencial 3. ¿Cuál de ellos es más alto? Porque la carga es positiva. Potencial, recordad, potencial es K por Q, K por Q partido por distancia. Para una misma carga, a menor distancia, mayor potencial. Y además, como es positivo, pues aquí puede usted poner un potencial de 1000 voltios
aquí tengo un potencial de 400 voltios y aquí tengo un potencial de 200 voltios. Los potenciales son decrecientes y el campo eléctrico siempre va en sentido de potenciales decrecientes. El campo eléctrico iría hacia afuera. Por este, fijaos, este signo menos. Cuando el potencial aumenta, el campo disminuye. Va al revés, el campo de potencial, ¿vale? Venga, B. ¿Cuánto trabajo hay que realizar para trasladar una pequeña carga de prueba desde el punto 3 hasta el punto 4? El punto 3 está aquí, el punto 3 es este y el punto 4 es este. ¿Qué trabajo hay que realizar para trasladar una carga desde aquí hasta aquí? Desde aquí hasta aquí. Cero. El trabajo es 0. ¿Vale? Trabajo 0. Porque trabajo es igual a menos variación de energía potencial, que sería energía potencial inicial menos energía potencial final, o lo que es lo mismo, carga por potencial inicial menos potencial final. Y como el potencial inicial y el final son iguales, esto vale 0. Depende de la trayectoria que yo haya seguido. Es decir, imaginaos que yo esa carga, estoy aquí y voy a hacer todo esto. Hasta aquí. El trabajo sería 0. ¿Y si yo en vez de hacer eso hago esto? El trabajo sería 0. No depende de la trayectoria. ¿Vale? Voy a quitar esa rayojos que he hecho. No depende de la trayectoria. Depende solo, como es un campo conservativo, depende solo de la posición inicial y final. Entonces, como el potencial es el mismo, pues ya está. Y luego dice, ¿está bien dibujado el vector campo eléctrico en el punto 5? ¿Está bien dibujado el campo eléctrico en el punto 5, aquí? ¿Este campo, vector campo que dibujan aquí, está bien dibujado? Primero, ¿sí o no? Y luego, ¿por qué? Ah, yo creo que sí que no, porque... A ver, sí porque repele, no va hacia el campo. Porque es positivo, vale, y no O sea, porque... no está bien dibujado, pero ¿cuál es el motivo? El campo está dirigido hacia potenciales decrecientes, o sea, el sentido estaría bien, la dirección es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Como el campo deriva del potencial, como E es igual a menos gradiente de V, eso significa que en cada punto el campo es perpendicular a la línea o a la superficie equipotencial. Realmente sería lo más correcto hablar de superficie. ¿Vale? El campo siempre es perpendicular a las superficies equipotenciales. Matemáticamente, porque es una derivada de este, entonces matemáticamente es que te sale así. Es perpendicular. Es decir, el campo, si yo lo quisiera dibujar correctamente en este punto, tendría que ser para allá. Perpendicular a esta superficie. A esa línea, que dice, las líneas sombras representan un mapa de líneas equipotenciales. Pues perpendicular a la línea equipotencial y evidentemente en el plano del papel. Lo voy a sacar del plano del papel. Son típicas cuestiones que son muy básicas, muy chorras, pero que, oye, a ver, los ejercicios de 3 puntos, evidentemente, hay que hacerlos bien, hay que amarrar un montón de puntos ahí, pero esto va a ser lo que te va a dar la nota alta. Porque si tú te aseguras esos 2 ejercicios de 3 puntos, te los aseguras sacar 5 o 6 puntos en ese ejercicio, luego al añadir un puntito aquí,
Si has sacado 6, ya te pones en un 7. Y si hay otro ejercicio de estos te pones en un 8 o un 9 cuando te descuidas. Entonces, es importante hacerlos de 3 puntos, pero estas chorraditas no hay que descuidarlas. A ver, ¿qué más he dejado preparado por aquí? Creo que este ya no es una cuestión, ya es un ejercicio. Y este ya es ejercicio de 3 puntos. Dos cargas puntuales del mismo valor, Q, están situadas en las posiciones -4, 3 y -4, -3 del plano XY. Todas las distancias se miden en metros y la constante es 9 por 10 elevado a 9. Calcular en qué punto del eje de X debe colocarse una tercera carga más Q para que el campo eléctrico en el origen de coordenadas sea 0. Fijaos que me dicen que la carga son Q, no me dicen el valor de la carga, porque luego me piden que la calcule. Vamos por lo menos a dejarlo planteado el dibujo, porque no me da tiempo más. Es la 1:20 ya casi. Bueno, pues miradlo, y lo hacemos mañana o ya no sé. Mañana ya no. Mañana ya no. El lunes. Dibujamos, fijaos las posiciones, tengo un sistema de ejes coordenados. Tengo un sistema de ejes coordenados donde tengo unas cargas positivas que están una en el punto -4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, aquí tengo una, y otra está en el punto -4, -3, es decir, aquí abajo la otra. Este es el punto -4, 3, y este es el punto -4, -3. ¿En qué punto del eje X debo colocar una tercera carga más 10Q para que el campo eléctrico en el origen de coordenadas sea igual a 0? A lo largo del eje X, aquí, en este eje, tengo que colocar una carga que en valor es 10 veces mayor que esta, porque aquí tengo la carga Q y aquí tengo una carga Q, cuyo valor desconozco. Evidentemente, el campo creado por estas cargas, ese va a ser hacia allá, ¿no? Porque es positiva, en el origen, ¿eh? Y el otro va a ser hacia abajo. Y para que se anulen esos campos, ¿dónde tengo que colocar la carga que me falta? ¿Aquí a la derecha o a la izquierda? La voy a tener que colocar aquí a la derecha, para que el campo generado que va hacia la izquierda anule a los otros dos. ¿Vale? Este yo creo que no lo he hecho nunca. A ver lo que sale. El próximo día. Dice, calcular en qué punto debo determinar para que el campo eléctrico en el origen de coordenadas sea igual a 0. Una vez situada esa carga en su posición, el potencial en el origen de coordenadas es 53.460 voltios. Determinar el valor de la carga. Y por último, calcular el trabajo necesario para trasladar una carga de prueba desde el origen hasta el punto -4, 0, es decir, hasta aquí. Hasta un punto que está justo ahí, entre estas dos. Llevar una carga de aquí hasta aquí, calcular el trabajo. Interpretar el signo del resultado. Bueno, ya sabemos que tenemos que interpretar el signo de trabajo eléctrico. ¿Vale? Pues venga, dejamos aquí de grabar. Que pasen ustedes un buen fin de semana y nos vemos.